La humanidad a lo largo de su historia se ha visto afectada por multitud de enfermedades, algunas de ellas especialmente dañinas para la población. Hoy vamos a ver las 5 enfermedades más devastadoras de la historia que en algún momento llegaron a alcanzar el grado de pandemia. En el número 5 de nuestra lista encontramos el virus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, un virus que daña el sistema inmune dejándolo desprotegido ante otras enfermedades. El VIH se transmite por fluidos corporales como la saliva, la sangre, semen o leche materna. Es una enfermedad de transmisión sexual, aunque también puede transmitirse por sangre infectada o bien de una madre a un hijo mediante un embarazo o la lactancia. El SIDA presenta varias etapas con distintos síntomas. Fiebre, diarrea, pérdida de peso, tos, fatiga y erupciones en la piel suelen ser los síntomas más habituales. Los primeros casos de SIDA aparecieron en 1981 y rápidamente varios grupos de investigadores se pusieron a trabajar en el caso. Su descubrimiento estuvo rodeado de polémica, a la vez dos grupos de investigadores que se atribuían el mérito. Uno de ellos estaba encabezado por Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París, en Francia, y otro por Robert Gallo en el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Según los datos de ONU-SIDA, desde la aparición de la pandemia hasta el 2021 habían muerto de SIDA 36,3 millones de personas. El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde se describieron 5 casos con un cuadro sintomático hasta entonces desconocido. Rápidamente aparecieron otros muchos más casos. La mayoría de estos eran de homosexuales. Por eso en un principio se pensó que la enfermedad podía estar relacionada con las prácticas sexuales de los homosexuales. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir casos de gente que no eran homosexuales, pero por ejemplo consumían drogas. Poco después también comenzó a salir casos de gente sana que se habían contagiados mediante transfusiones de sangre. En el año 1983, varios grupos de investigadores descubrieron el virus del VIH, que era el que provocaba el SIDA, y se secuenció su genoma. Por último, cabría mencionar que uno de los signos más característicos de la enfermedad era la aparición de unas manchas de color rosáceo en los infectados. Esto llevó a la prensa en un principio a bautizar la enfermedad como la peste rosa. En cuarto lugar tenemos la gripe española. La gripe española fue una pandemia provocada por la mutación del virus de la gripe, causando la muerte de millones de personas entre 1918 y 1919. Al igual que ocurre con las gripes actuales, la gripe española se transmitía por vía aérea, por tos, incluso por contacto. Los síntomas más característicos de la gripe española son la fiebre alta e insuficiencia respiratoria, dolor de cabeza intenso, un tono azulado o grisáceo en el rostro por la falta de oxígeno, cansancio, encharcamiento de los pulmones que provocaban vómito y sangrado nasal, dolor abdominal. Fue en 1943 cuando se descubrió la cepa causante del virus y su secuencia genética se resolvió en 2005. Hoy en día se sigue investigando, aunque no han vuelto a aparecer más casos desde entonces. No hay consenso entre los investigadores en torno a las cifras de muertos que causó la gripe española. Algunos estudios señalan que la gripe llegó a matar entre 20 y 50 millones de personas. Otros consideran que las cifras son aún mayores, llegando incluso a los 100 millones de víctimas. La gripe española se considera la pandemia más letal de la historia por el número de víctimas que causó en un breve periodo de tiempo. Ha pasado la historia con el nombre de gripe española, pero no es porque en España estuviese el foco inicial ni porque hubiese más víctimas que en otros países. El motivo es bien diferente. En 1918, cuando la mayoría de países estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial, los países beligerantes se negaban a mencionar el número de bajas y los estragos que causaba la gripe entre sus filas. España, por su parte, al ser neutral en la guerra, la prensa trató el tema con mayor libertad y los medios de comunicación anunciaban los efectos que la enfermedad estaba causando por todo el país. Tradicionalmente se considera como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, quien el 4 de marzo de 1918 ingresó en el campamento militar de Fort Riley, Estados Unidos, con fiebre y dolor de cabeza. En pocas horas, decenas de pacientes ingresaron y la enfermedad comenzó a correr rápidamente por los distintos campamentos. Poco después, la gripe ya se había expandido por toda Europa. En la primavera de 1919, es decir, un año después de iniciarse la pandemia, la enfermedad ya fue controlada y para 1920 ya había desaparecido. En el tercer peldaño del podio de las enfermedades más devastadoras de la historia encontramos la viruela. La viruela es una enfermedad infectocontagiosa provocada por el virus variola, en latín pústulas pequeñas. Debe su nombre a las pústulas que aparecen en los enfermos.
La viruela es una enfermedad exclusiva del ser humano y se transmite mediante el contacto directo con enfermos o al tocar objetos contaminados por el virus. Es por tanto una enfermedad con un alto riesgo de contagio. La enfermedad comienza con fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo y algunos vómitos. El virus se va extendiendo por el cuerpo y aparecen erupciones en la piel, primero en la cara y posteriormente por todo el cuerpo. Poco a poco las pústulas se llenan de líquido y finalmente se forman sobre ellas una costra. La viruela ha causado estragos al ser humano desde tiempos muy antiguos. Durante milenios se han sucedido los remedios para erradicarla. Uno de ellos es la variolización, practicado desde antiguo en China y la India. Consiste en introducir el virus en pequeñas cantidades en el cuerpo de personas sanas, bien mediante inhalación por la nariz del polvo de la costra de viruela o bien mediante la raspadura de esta costra que luego era introducida en el cuerpo humano de una persona sana a través de una incisión en la piel que luego se cerraba. Fue en 1796 cuando el médico inglés Edward Jenner descubrió que los ganaderos que habían contraído la conocida como viruela bovina, es decir, una enfermedad similar a la viruela pero que está presente en las vacas, nunca se contagiaban de viruela. Tras hacer los experimentos oportunos, acabó por sentar las bases de la vacunación masiva que vendría ya en el siglo XX y que acabaría por erradicar la enfermedad. Según los estudios, la enfermedad tiene una tasa de letalidad del 30%. Es complicado dar cifras exactas del número de muertes, pero por poner algunos ejemplos, se estima que en la Europa del siglo XVIII llegó a matar a unos 60 millones de personas, y entre el XIX y mediados del XX, hasta su erradicación, mató a más de 300 millones. No sabemos el origen de la enfermedad, pero tradicionalmente se ha pensado que la viruela estaba presente en el antiguo Egipto. El estudio de algunas momias con marcas similares a las que deja la viruela, como la del faraón Ramsés V, ha llegado a pensar que la enfermedad ya estaba presente en aquella época. Algo similar ocurre en China y la India con pruebas de viruela de más de 1500 años. Ya en nuestra era, la expansión árabe hacia Occidente y las cruzadas en sentido inverso hacían que la viruela se desplazara por los distintos territorios de Europa, Asia y el norte de África. El descubrimiento de América y la posterior colonización de ese continente por los europeos va a llevar la enfermedad a los nuevos territorios. Según las fuentes, la mortandad causada por la viruela en el Nuevo Mundo alcanzará cifras extraordinarias, como ocurrió en México, donde los aztecas sufrieron una tasa de mortandad por viruela que llegó al 90%. Sin embargo, estudios recientes han hecho replantearse todo el conocimiento que teníamos sobre la historia de la viruela. Así, un estudio en Lituania sobre una momia de un niño enterrado en 1654 ha llevado a los investigadores a concluir que el virus de viruela de ese niño es el inicial y antes de él no existía la viruela. Las marcas de restos de posibles secuelas de viruela encontradas en momias anteriores, como la del faraón egipcio Ramsés V, pudieron ser de enfermedades que dejan marcas similares a las de la viruela, como puede ser la varicela o el sarampión. En los siglos XVIII, XIX y XX, la viruela continuó matando a millones de personas por todo el mundo. El descubrimiento de la vacuna y las campañas de vacunación llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud desde mediados del siglo XX han permitido erradicar la enfermedad. El último caso se dio en Somalia en 1977. Hoy en día, la viruela es una de las pocas enfermedades erradicadas por el ser humano mediante vacunación. En el segundo lugar, como la enfermedad que ha causado más mortalidad a lo largo de la historia, encontramos la peste negra, también conocida como muerte negra o peste bubónica. La peste negra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. La peste negra es una zoonosis, es decir, una enfermedad que ha pasado de los animales a los humanos. En concreto, la peste negra pasó de los roedores y muy especialmente de las ratas negras que convivían habitualmente con humanos a las personas. Las ratas tenían pulgas. Las pulgas picaban a las ratas que estaban infectadas de peste y luego saltaban a los humanos, ya con la bacteria en su estómago, y estas volvían a picar a los humanos, transmitiéndole así la enfermedad. El síntoma más llamativo es la aparición de un bubón, es decir, un abultamiento de un ganglio linfático, por lo general en axilas, cuello e ingle. La aparición de bubones como signo de la enfermedad es lo que dio lugar a bautizarla como la peste bubónica. Por otro lado, la falta de oxígeno en la sangre oscurece la piel, por ello la aparición de manchas oscuras es otro signo característico, de ahí que también se le conozca como peste negra o muerte negra. La Yersinia pestis, es decir, la bacteria causante de la peste negra, fue descubierta a finales del siglo XIX, cuando Alexander Yersin del Instituto Pasteur se trasladó a la colonia británica de Hong Kong para investigar la epidemia de peste que se estaba dando en ese territorio. Junto con el japonés Shibazaburo, que ya se encontraba en el lugar, Yersin descubrió que la peste era producida por una bacteria que fue bautizada como Yersinia pestis. Es complicado calcular el número de muertes que ha causado la peste,
Por aportar algunas cifras, se calcula que la peste negra en la Edad Media, en el siglo XIV, llegó a matar entre el 30 y el 60% de la población europea. Algunas cifras hablan de entre 100 y 200 millones de personas. Pero a esto debemos sumar los 25 o 50 millones de víctimas que provocó la peste de Justiniano, de una peste que hubo en el siglo VI. Cuando hablamos de peste negra, rápidamente nos viene a la mente la pandemia que asoló Europa y parte de Asia y África a mediados del siglo XIV. Sin embargo, estudios recientes, apoyados en fuentes clásicas, han confirmado que la conocida como plaga de Justiniano, que asoló el Mediterráneo a mediados del siglo VI, fue una epidemia de peste bubónica. Desde el siglo VI al siglo VIII la peste llegó a tener entre 15 y 20 rebrotes, para luego, en el siglo VIII, desaparecer sin causa aparente. Fue a mediados del siglo XIV cuando volvió de nuevo la peste, esta vez con mucha más virulencia, causando el terror y la muerte a millones de personas en toda Europa. A partir de entonces, los brotes de peste se fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Ocupando el primer puesto de las enfermedades que han causado más muertes a lo largo de la historia, encontramos el tifus exantemático. El tifus exantemático es una enfermedad infecciosa causada por un género de bacterias conocida como Rickettsia. Es transmitida al hombre por los piojos corporales, piojos que por ejemplo son adheridos a la ropa. Los síntomas más comunes son la fiebre alta, manchas en la piel, dolor de cabeza, tos, escalofríos y un largo etcétera. El agente infeccioso fue descubierto por Howard Taylor Ricketts y su ayudante Russell Wilder a principios del siglo XX. El número de víctimas provocadas por el tifus resulta incalculable. A lo largo de la historia, la enfermedad ha causado la muerte de millones de personas. El hacinamiento de la población, el hambre y la falta de higiene está estrechamente relacionado con la difusión de la misma. Algunos autores afirman que ya en la antigüedad se dieron epidemias de tifus. Así es el caso de la plaga que asoló Atenas en el 430 a.C. o la conocida como peste antonina del 165 después de Cristo, que para muchos fue un episodio de tifus y no de peste. Tradicionalmente se ha considerado que la primera epidemia de tifus aparece en 1489 en España, momento en el que las tropas castellanas sitian la ciudad musulmana de Granada. Según algunos datos, el tifus llegó a matar a 17.000 personas. A lo largo de la historia vemos cómo se suceden brotes de tifus exantemáticos relacionados con los desplazamientos, como puede ser la expulsión de los moriscos del reino de Granada o las guerras, como por ejemplo la Guerra Civil Inglesa en el año 1642. Las tropas de Napoleón también se vieron afectadas por tifus exantemático en la campaña de Rusia, donde murieron miles de soldados. Además, en las campañas napoleónicas, los soldados franceses infectados propagaban la enfermedad por todos aquellos territorios a los que se desplazaban. Más próximo a nuestros días, la Segunda Guerra Mundial, así como algunas guerras civiles, también fueron focos para la propagación de la enfermedad. Las hambrunas son también un agente importante para la propagación del tifus. Así contamos con ejemplos en la historia, como es el caso de la hambruna de Irlanda del siglo XIX, o incluso en la posguerra española, donde la devastación y la falta de alimentos propiciaron la propagación de la enfermedad sobre una población débil y hambrienta.